Bueno, bienvenido, Gabriel, el diputado Gabriel Gianoli, que está con nosotros, otro amigo de la casa ya, ¿no? Trabajamos contigo todo el año pasado. Mirá que discurrimos en distintos temas y algo que caracteriza a tu espacio es tratar de discernir lo que se va haciendo política real en este gobierno, lo que se va aplicando a nivel legislativo, lo que se va implementando a nivel institucional, de acuerdo a los recursos que el país tiene, y todo esto que es lo que yo llamo el conventillo político montado por los artífices, los libretistas. Me parece que tienen libretistas de murga, quizá, no sé, o libretistas con pretensión de ser directores de teleteatro, guionistas de teleteatro. Me refiero al Frente Amplio y al PICNT-FA, que mirá que montan todo un espectáculo que no va dejando nada. A mí no me grita ningún hombre, Betiana Díaz el otro día, ¿no? Y bueno, y también colocan el conventillo, salió ahí Graciela Bianchi, y bueno, yo sí te puedo. Bueno, Graciela, yo le hubiera dicho, quédate tranquila ahí. Por otro lado, Betiana Díaz, ¿te acordás que interpeló a la ministra de Economía? Che, porque no se recuperaba el salario real en un punto de los trabajadores públicos, los funcionarios públicos, después de 2 años de pandemia, ¿no? Que el mundo, los países que no tenían inflación, países centrales del mundo, tienen una inflación del 8, del 9, del 11%. Hay una retracción de los mercados tremenda. Hoy el mundo geopolíticamente parece que no se enteran, que está en guerra, estamos ahí en los albores de una tercera guerra mundial, una economía de guerra por donde lo mires, está todo trancado. Pero preocupada e interpelando a la ministra de Economía porque no subía en un punto el salario real de los trabajadores, muy privilegiados, por otra parte, en el Estado respecto a lo que es el trabajador de la actividad privada. Me acuerdo de eso, hay tantas cosas para conversar contigo en ese tema, Gabriel, que venimos en el mismo tenor, creo. Ven- ven- Venimos en una línea que me parece que es muy importante, que luego de pasado el tiempo, porque deberíamos de reflejar, como ahora hay una palabra que está de moda, la prospectiva, ¿no? Ver qué va a pasar en unos meses. Bueno, en unos meses la transformación educativa va a ser una catástrofe para el país, que va a destruir todo. ¿Cómo va a ser una Terminará catástrofe? Si no, terminará para, no, dicho por los compañeros de, no, de- de- claro, de claro, izquierda, claro. ¿verdad? Sí, ya sé. Terminaremos con el candombe, con la cultura y con todo, y la reforma jubilatoria será matar al trabajador. Y entonces yo hago una pausa ahí y digo, esta historia la vi con la LUC, esta historia la vi con los artículos de la LUC que se pretendían derogar, Que iban a privatizar la que educación. iban a privatizar todo, que Antel iba a terminar destruida con la portabilidad numérica. No iba a ser más Entonces yo obligatoria la educación, ¿te acordás? me permití ir por lugares así para poder a la audiencia, con el mayor respeto, más allá de que nos vote o no nos vote, o no importa quién vote, que sea de izquierda, de derecha, que sea libre, que haga lo que quiera, pero que tenga argumentos válidos Mm, para tirar por el suelo aquellos que decían terminan con Antel. mm, Y la LUC permitió, entre otras cosas, que Uruguay esté entre los 10 países más baratos a nivel mundial, lugar 9 de 233. ujú, El precio promedio del gigabyte de datos era en el 2019 de $2,80. mm. En 2022 es de $0,27. En 2020 fue de 1,51 y en 2021 perdón, 1,51 en 2021 y 1,58 en 2020. El Mm, número de móviles creció un 5%, significando 100.000 nuevos servicios. mm. Y la venta de aparatos celulares creció un 53%, récord en 7 años. Además, el tráfico de datos móviles Mm. se triplicó de 2019 a 2022. ¿Qué decían que iba a ser una catástrofe en la portabilidad numérica? Hoy la gente tiene acceso al teléfono más barato, Claro, mucho claro, más barato y de mejor calidad. claro. Y eso lo traía la LUC y los artículos de la LUC. Pero Entonces, ahí según, lo que nosotros tenemos que decirle a la gente, ¿en qué fue eso? Y bueno, que cada pesito vale. y sí, ¿sabés Porque por qué, la Gabriel? pregunta, Porque la LUC lo que hizo ahí es abrir al mercado de competencia, que yo me acuerdo que lo planteaba Jorge Valle y no lo dejaron, ¿te acordás? Cuando dijo, hay que privatizar Antel, ay, hay que privatizar más Antel. Bueno, logró privatizar en parte, pero después quedó el cepo ese de que, bueno, te podías ir de una empresa, perdías el número. Bueno, la luz dice, no, en el mundo entero ya no se usa más eso, porque hoy hay un mundo de tráfico de información, es necesario ese tráfico de información. Y por otra parte está el derecho individual, personal de cada quien de ser dueño de su número como somos dueños de nuestro número de cédula. Entonces, claro, a partir de ahí se generó esto que estás planteando.
Mirá, me pasa acá un amigo, politólogo argentino, que se va a integrar a la producción del programa. Para América, Uruguay es un país que parece que no tiene techo en cuanto a la evolución de un montón de aspectos que lo van colocando como un país de garantías y estabilidad económica. Todo esto se publica, está todo en inglés, ¿no? Después lo voy a traducir. Pero bueno, es el país de Latinoamérica con la democracia más fuerte, que está dando lesiones en cuanto a estabilidad económica, macroeconómica. En ese aspecto, el gobierno viene trabajando muy bien. Y creo que, mira, fue oportuno recordar a Betiana Díaz. A mí no me grita ningún hombre que era la que interpelaba a la ministra de Economía porque el salario Claro, real había bajado un punto. Yo me acuerdo contigo, habíamos hablado también de un tema gravísimo, que sigue estando y es grave, la inseguridad alimentaria. En los años de Frente Amplio, recuerdo que nos daba las estadísticas, tú la trajiste, del 2014 al 2019 fueron escandalosos los números de inseguridad alimentaria escandaloso. relativa y severa, ¿no? Y bajó Exactamente. eso muchísimo después. Eso bajó porque hay indicadores de 2014, 2016 que llegaban al 27%. Sí, Y un estudio mandado a hacer, un censo del INE, mm, termina dando que Uruguay tiene un 15% sí, severa y un severo, 2,8% grave, sí, cuando los estándares del Frente Amplio eran de 7, 9 en la grave. en la grave. Y de Por supuesto que hay 28, gente que tiene 26, sí, problemas, sí, sí, pero también allí tenemos que atender el tema de fondo. no, Es más, uno a veces en las salidas que hace y en las vueltas, porque yo ando todo el día en la calle, eh, si hoy tú decís, bueno, che, ¿qué tema? El tema de la situación de calle, mm, toda esa gente está asistida por el MIDES. A ujú, esa gente en la noche no la vas a encontrar recorriendo la calle. La ajá, encontrás durante el día, porque al ciudadano tampoco lo podés tener acorralado y no. encerrado para que los demás vivan Claro, tranquilos. porque no es Es una la dictadura, libertad. claro. Más aún cuando es tendencia en el mundo vivir en la calle, ¿no? Porque nosotros mirás en todos lados y hasta en la puerta del Capitolio hay gente durmiendo en la calle. Y bueno, Y hoy ¿viste? cuando ¿Sabés de recorres, qué esa habla eso, misma Gabriel? persona, ¿Sabés de qué habla eso? De la crisis económica planetaria que se está viviendo por este clima de tensión bélica que no es de ahora, esto viene hace mucho tiempo y se recrudeció con aquella invasión de Rusia a Ucrania, se extendió, se está algo así como cronificando, si me permitís el término, se está haciendo crónico, se va a hacer cada vez más extenso. ¿Cuál es la estrategia de un eje totalitario comunista como el chino, el ruso y el iraní, que son socialistas en su modelo económico social y son un régimen teocrático, fanático islámico, alineado con el régimen del Partido Comunista Chino y a su vez un comunista camuflado prosoviético de la madre Rusia y un mafioso con su clan mafioso que es Vladimir Putin, 23 años en el poder. ¿Cuál es la estrategia? Desgastar la economía de los países de la OTAN, desgastar la economía, llevar la economía de guerra, crisis energética, el precio de los commodities alimentarios sube, porque países que producen alimentos se ven ahora perjudicados porque dos países grandes no producen alimentos para el mundo. Los bloqueos económicos. ¿Viste cómo viene la mano? Entonces, ¿eso que genera? Y genera procesos inflacionarios, recesión económica. Estados Unidos, ¿cuándo iba a tener un 8% interanual de inflación? Nunca. Estados Unidos siempre hablaba del rango como máximo de 2%, pero estaban en el 1, 0,75, 1. Los países europeos de la Unión Europea, lo mismo. Tengo estadísticas en mis carpetas, las voy a empezar a dar. Estaban en 0,75, 0,50. Los que llegaban a un punto 5 ya te parecieron unos países desgraciados. ¿Y este qué le pasó? Decías vos. ¿Te acostumbrabas a esa estadística? 2,8. Mirá, ya está más embromado. Rango de inflación en Europa. Ahora, 8, 9, 7,5, 11, los mismos países, los países centrales de Europa. Entonces, eso ¿qué trae aparejado? Y desempleo, ¿no? Deterioro social, inflación. Bueno, todo eso Uruguay lo vivió en los años de esplendor económico del mundo durante 15 años, cuando se dio la apertura de las exportaciones. Nuestros commodities multiplicaron por 4 los volúmenes económicos durante el gobierno del Frente Amplio desde el 2012 al 2016 más o menos. Con la soja a $610, la tonelada, la carne que había subido 4, casi 5 veces más de lo que valía la carne de exportación, y así todo, ¿no? El arroz, el trigo, todo hacia arriba. Todo era un esplendor económico del mundo. Y después de eso, ¿qué quedó el Frente Amplio?
quedó 5% de déficit fiscal, un déficit de guerra, desastre, 5,1, una tasa de desempleo del 10,1%, una inflación interanual de arriba del 9%, que recuerdo que desde la OPP, Isaac Alfi sinceró los números y dijo que estábamos en un promedio interanual de los últimos años precedentes a este gobierno de un 13,5, un 13,8 de inflación real interanual. Y con una deuda enorme, ¿no? Estábamos endeudados hasta las patas. Bueno, eso fue el Frente Amplio, pero no fue ahora, en esta época de pandemia, 2 años de pandemia, guerra. Me parece que está bueno ubicar ese contexto, porque ellos hablan Eso como que está, todo esto no hubiera pasado. eso está muy bien porque debemos de partir de donde venimos. Claro, Yo permanentemente insisto con eso cuando uno recorre y anda por los barrios de Montevideo o del interior, pero principalmente nosotros de Montevideo, que la gente reclama situaciones. Si vos le preguntáis, hace 10 12 años que está en esa situación, claro, 15. claro. Entonces, la gran pregunta y el desvelo de quien gobierna debería ser aquel que nos está escuchando, saber si todas estas medidas le llegaron y si tiene un mejor contrato en la telecomunicación, en su teléfono, si accedió a la garrafa al 50%, más de 100.000 recargas de supergas a la mitad de precio, cuando el Frente Amplio les daba el 15% y ellos solo llegaba al 3% de los hogares, porque la gente no utilizaba la herramienta. Claro, Entonces, no es ir contra los que estaban, no, no, es saber de dónde nos dejaron los que estaban claro. para avanzar y decir, che, no te quedan unas monedas ahora con el combustible, porque mirá que bajó, ¿eh? Sin embargo, en el gobierno del Frente Amplio, el gasoil, que debía estar a un precio determinado, se le ponía un 64% arriba para hacer caja. Estaba casi al Y eran, precio de la nafta, y David. eran 330 millones de dólares por mes de caja de sobreprecio que pagábamos todos los que andábamos en la Claro, vuelta, que andaba en la motito, el que iba a buscar claro, un litro de queroseno. claro. Entonces, ahí es donde nosotros debemos atacar, porque lo demás es muy macro. Y no olvidemos, no olvidemos, porque esto está bueno hablarlo, porque yo me encargo de hacer esto, de decir de dónde se viene para saber más o menos hacia dónde se va y de dónde se parte. No se trata de acusar. Y si hay que acusar, yo acuso, porque soy un hombre que me considero libre y democrático y en un país democrático. Si hay que acusar, bueno, yo acuso. Frente Amplio fundió ANCAP en 1.000 millones de dólares. El Frente Amplio nos vendió un paquete de una empresa que no existió, Gas Ayago, pagando salarios de CEOs como si fueran directores de una empresa, pagando, ¿te acordás? Viajes al exterior, pagando, bueno, cenas, como si estuviera funcionando una empresa que no funcionó, que no existió, 223 millones de dólares. Los sobrecostos de ANCAP, las financiaciones de ANCAP, las empresas subsidiarias que las pasaron a la órbita privada con dineros públicos. Bueno, todo eso te va a traer aparejado ese incremento impresionante de los combustibles que nos metía todo el tiempo el Frente Amplio. Pero no solo eso, se agarró dinero del INEFOP y se le dio en vidrio 11 millones de dólares que nunca volvieron. Bueno, sí, Y sin embargo, la falta de respeto, de criterio, cuando desde el propio INEFOP se intentó contribuir con los monotributistas MIDES en pandemia, algún legislador del Frente Amplio dijo que iba a ser fiel custodio de que esos dineros volvieran al INEFOP, pero no fue a buscar los 11 millones de dólares que se llevaron, entre otras cosas, su compañero de bancada en su momento, claro, un también diputado que abandonó su banca producto claro, de esas maniobras. claro. Entonces, acá nosotros, si queremos ensuciar la cancha, No, no, pero yo, podríamos mira, ir yo por ya la ese camino. ensucié en el programa el lunes. Y fíjate esto otro, caso Pluna. ANCAP le había dado 18 millones y medio de dólares en combustible a Campiani y querían seguir dándole millones de dólares cuando decía en aquella época Campiani que habían tenido un superávit de 4,2 millones de dólares en un ejercicio interanual, creo que del 2006 o 2007, y le seguía dando, 2007, no, 2011, le seguía dando, ¿viste? Lorenzo, y 18 millones y pico a ANCAP que no volvieron más, que se lo dieron a una empresa que estaba fundida y que fueron haciendo la maniobra para que tuviera una salida ordenada, le llamaban así. ¿Viste? Y después, porque después dijo Campiani, pero preciso 30 millones de dólares más, inyección de dinero para que siga. No, señor, ya no funciona más esta empresa, ya no cotiza ni en ningún lado y está siempre fundida. Y después armaron el remate trucho ese para poder vender las naves que no vendieron. Creo que hay una, me decía Esquipani, que está en Maldonado como un avión escuela. Fíjate Sí, a no, qué no, nivel se llegó. está en un colegio de Maldonado, se llevó expresamente, no como avión escuela, sino como fachada donde adentro hay salones. Pero no había una escuela para que los aviadores, como un salón de escuela, de escuelita, ¿no?
a salón de escuela Claro, con forma de avión. Sí, claro, sí, 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 claro, tal claro, cual. Sí, claro. sí, sí, fue conocido el traslado y todo. ¿Qué es? Acá en definitiva, creo que el deber que tenemos, tú como comunicador está perfecto, pero uno con que anda a la vuelta, yo podría empezar a ensuciar y decir todo lo que quiero No, decir. claro, estás en otro A rol, ¿no? la izquierda me va a dar palo a mí, todo lo que nos dicen. Ahora acá, quien nos está escuchando, hay un dato que es real, bajaron las rapiñas y los hurtos, y bajaron. Y hay un dato que es real, el Frente Amplio prometió bajarlas un 30% y las aumentó un 56%. La policía está presente. Ah, ¿que hay delincuentes? Bueno, no es culpa nuestra, es mucha culpa del Frente Amplio que permitió aquella libertad, Te iba a decir, la suelta aquella de presos, facilidad. ¿te Eso acordás? sí es responsabilidad de La ellos. suelta de presos. Cuando el Frente Amplio gana el gobierno, hace lo que toda izquierda hizo. Fidel Castro suelta de presos. Cuando Lenin en la Unión Soviética, lo primero que hizo es soltar todos los presos que había del régimen anterior. Siempre hacen lo mismo. ¿Te acordás con Chávez? Lo mismo. Hizo aquella gran suelta de presos. Siempre los regímenes comunistas o marxistas hacen eso. ¿Qué hizo el Frente? Lo primero que hizo la suelta de presos para descomprimir el sistema carcelario, el bla, bla, bla. ¿Te acordás con José Díaz, creo que era el ministro del Interior? Y soltaron casi 1000 presos, casi 1000 presos. Bueno, ahí ya empezó el problema, ya ahí ya te empieza el problema. Ahí tenemos un problema. Hay récord de incautación de droga. ¿No? Se hace un gran laburo en eso. Ah, Lamentablemente ascienden los asesinatos, las muertes producto de ese problema entre bandas grave, claro. pero cuando hablamos de la persona, del ciudadano común, ha habido una caída enorme vinculado a el periodo anterior de gobierno donde cualquiera pagaba los platos rotos Porque en los cualquier efectos esquina de colaterales de Montevideo. ese crimen organizado ya no se están viendo tanto en la sociedad civil, en la sociedad. Y porque hay una realidad, si tú estás del lado de la línea que no corresponde, Claro, estás en el riesgo claro, de ese sistema perverso, claro, de que los tipos te entregan la droga, vos la vendés, pero justo te la incautó la policía, entonces vos vas a robar a claro, otro para poder claro, pagar, y si claro. no pagás Y o bueno, buscas un territorio, te limpiaron, acá no hay vuelta. O sea, lo que veíamos por la tele, sí. hoy pasa en el Uruguay. Pero ese No mundo, Gabriel, olvidemos, ese mundo perverso, ese sistema organizado de corrupción, permeaba hacia la sociedad civil que no formaba parte de ese sistema. Y eso es lo que bajó. Ese no delito, esa olvi- rapiña, ese homicidio bajó hacia la sociedad que está integrada a la vida legal, digamos, a la vida ajustada a derecho. Lo que debemos de hacer, y aprovecho para decirlo, es tenemos que hacer la denuncia Claro. de cualquier situación. Tenemos que ayudar a la policía como auxiliar de la justicia, porque a veces a la policía se le piden cosas que no son No, y después lo que pasa es que los su fiscales no hacen las cosas. competencia, Después su los fiscales competencia. no hacen, ¿eh? Mirá que la Exacto, policía a se veces ve rehén. ahí también hay que reclamar el trabajo y miren que nosotros somos defensores de todos los poderes del Estado y entendiendo la competencia de cada uno y su autonomía. Y sí, Ahora, la policía no se le pueden pedir cosas que que no no puede puede hacer. hacer. Claro que no puede hacer. Punto. Que Claro, no puede hacer. claro. Hay un gran trabajo por hacer, pero bajaron las rapiñas un 24%, bajó el abigeato un 40%. Y la Se vigente. reían se reían del chorizo artesanal, ¿te acordás? En la luz. Sí, Y tenía un objetivo claro, que era terminar con el circuito de comprar carne que no venía claro, con trazabilidad. claro. Entonces, podrán decir lo que quieran decir, pero el MIDE está haciendo un gran laburo. Mm. Eh, a nivel de infraestructura, se están invirtiendo 3.300 millones de Lo dólares, comentamos con Esquipani, los 995 millones de dólares más o menos en infraestructura, en caminería, en ruta, en puentes. porque parecería que se nos antojó hacer puentes. Bueno, Hicimos 227 puentes. No era porque faltaban o porque eran angostos, es porque se nos cantó. Así como mandamos casi 100 ambulancias al interior. mm, Entonces, ¿qué se piensa la gente? ¿Que el ciudadano es tonto? no, No, el ciudadano la tiene clara. mm. Y el ciudadano a la larga va a hacer lo mismo que hizo en la elección de 2019 cuando concienzudamente decidió cambiar. Y en el Ahora referéndum también, ¿no? hay una realidad que es dramática y es a la que nos enfrentamos y en eso Schipani domina el tema en profundidad,
pero yo me quedo con el dato de un padre que aún tiene un hijo que está estudiando en el liceo. 4 de cada 5 jóvenes de la periferia, de los barrios más humildes, no terminan el liceo. Ah, sí, sí, Y sí, de cada 100, en el Uruguay, sí, 40. Y de sí. repente nos jactamos y miramos para la Argentina y decimos, qué horrible los datos de la Bueno, Argentina. Mirá la inflación, mirá el dólar, mirá esto. Bueno, ¿querés que te diga? En Argentina de cada 100, 80 terminan en el liceo. O sea que deberíamos mirarnos también cómo sí, se puede separar sí, la coyuntura, el sí, lío y preocuparse por la educación y sí. que la educación funcione. Y en este Sí. país es en lo que estamos, en esa transformación para que los jóvenes puedan terminar y por tanto poder acceder al mercado de Y laburo. hay que corregir un tema que es grave, grave, está afectando a muchas familias, que es el mal funcionamiento del sistema de justicia con fiscalías muy sesgadas ideológicamente y gente que está procesada sin garantías de probatorias, sin debido proceso. Ese es un tema que está afectando y está dañando mucho a la sociedad uruguaya. Le van a tener que entrar a ese tema ustedes. Porque, Nosotros estamos trabajando eh, para que nuevamente sea el gobierno de coalición el que en el 2025 marque los destinos de este país. Gabriel, ¿te parece seguir Porque, conversando estos por temas? supuesto, Tenemos un mundo de estadísticas que están dando prueba cierta, datos duros de la realidad, ¿no? Para vencer el relato, porque estamos llenos de relatos conventilleros. Pero vamos, datos que vamos van a eso. acompañados de la constatación del ciudadano. Claro, ah, Hoy quien nos escucha sabe que paga el combustible como corresponde, exacto, sabe que paga un contrato de teléfono más barato, sabe que hay reducción de rapiñas y de hurtos, claro, sabe, seguro. lo tiene claro. Mm. Así como en eso, no vayamos a lo grande, No, que no, es lo que llega a la priorizamos las gente, es lo que llega a inversiones, la gente, claro. lo que tiene que llegar a la gente, que aquel que pagaba la garrafa con 15% de descuento y la paga el 50% de descuento. Sí, Y ni sí. hablar en Mides todas las actividades que ha venido desarrollando para estar cerca de la gente. Y ahora se está haciendo Así un que estoy, relevamiento, me enteré, creo que es desde el INAU, creo que es del INAU, de la cantidad de niños que no hacían relevamiento de datos en gobiernos anteriores que no van directamente a la escuela. Entonces se quedan por fuera de las estadísticas. Ese es otro tema que está corrigiendo este gobierno también. bueno, en el tema de las evaluaciones fíjate que pasamos del modelo de internación de niñas, niños y adolescentes en INAU al criterio de vivir en familia. ¿Eh? Y fue récord nuevamente de adopciones en el INAU. Ah, Y fue récord sin misterio. Ahora había un atraso de 5 años, desde 2016, en valorar esa familia que quería, adoptar. en un gesto de un altruismo y un amor terrible, Claro. adoptar, le complicábamos los papeles. Y Sí, vino, y también tuvo que venir la LUC, y claro. resulta que ahora los que decían que era poco más que una catástrofe, porque nos íbamos a llevar a los jueces puestos, Ah, quién sabe qué iba a pasar con esos niños, sí, hoy, en 2022, 251 niños mm, y niñas adoptados. Y lo más perfecto. importante, que es un dato que ayer Abdala lo Y transmitía en cerramos con Twitter, esto porque se nos va el espacio, Gabriel. sí, cerramos ahí, la adopción de adolescentes, que es tan difícil, Uf, entre los 12 y 13, 14 y 15 años, sí, y se está dando esa adopción también, vaya si es importante y valiosísimo ese respaldo a aquel que no tenía una familia y que claro. puede vivir en familia. ¿Te Bueno, parece gracias por seguir todo, conversando ¿eh? con esto, de esto, Gabriel? A partir del ¿Cómo no? 27 de febrero retomamos la actividad normal del programa, ya conduciendo en vivo, como siempre, y te espero el martes, después del 27, martes 28 de febrero, si te parece. Perfecto. Te mando un gran Estamos abrazo. arriba, estamos a la orden. Muchas gracias por todo, como siempre. Y a cuidarse del calor. Un abrazo. Arriba, chau, chau. El diputado Gabriel Gianoli conversando con nosotros, como siempre, en su columna de los martes. Y nos vamos, nos reencontramos mañana.